Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso número 14. Tema: buscando un avivamiento. Buscando un avivamiento. Palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Gloria al Señor. Vamos a orar, hermano, a la presencia de Dios en oración en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Hijo amado, te damos gracias, Dios mío, por la manifestación de tu presencia en nuestros medios en el día de hoy. Gracias por tu Espíritu Santo. Tú estás aquí en esta hora, oh Dios eterno. Sentimos tu presencia. Tu presencia nos ha hecho alabarte. Tu presencia nos ha hecho abrazarnos. Tu presencia nos ha hecho llorar. Tu presencia nos ha hecho reír. Tu presencia ha traído a nosotros diferentes manifestaciones en esta hora. Ahora te pido, Padre mío, que tú permitas que tu palabra sea predicada con unción, con poder del cielo en esta hora, y que todo aquello que no es tuyo sea quebrantado, roto y destruido, Dios mío, para gloria y para honra de tu nombre. Yo te pido a ti, Dios eterno, que sea hecho. Quita, Señor mío, todo aquello que no es tuyo y glorifícate a través de tu palabra. La palabra tuya habla a nuestro entendimiento, y tu palabra nos motive a estar cada día más cerca de ti. En el nombre de Jesús, sea hecho, Señor. Amén. Avivamiento, amados hermanos, es una de las palabras que creo que más se menciona en muchísimos lugares, desde diferentes altares, por diferentes pastores, evangelistas, misioneros, laicos, hombres y mujeres de Dios. Y en muchísimos lugares he visto una gran preocupación de mucho pueblo que habla y dice: oremos a Dios para que Dios envíe un avivamiento. Y he escuchado en muchísimas oportunidades a diferentes personas dar lo que yo llamaría en esta noche la fórmula, lo que ellos creen que debería de hacerse para que el avivamiento llegue. Pero, amados hermanos, yo creo que la palabra de Dios en esta hora es clara, y que la misma palabra nos revela a nosotros qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que el pueblo tiene que hacer para que el avivamiento llegue. ¿Por dónde y por quiénes debe de comenzar ese avivamiento? ¿Quiénes deben de ser, aleluya, los que provoquen la llegada de un avivamiento en medio del pueblo? La Biblia nos enseña, amados hermanos, aleluya, por dónde ha de comenzar. ¿Quiénes, aleluya, serán los iniciadores? ¿Y de qué forma lo han de comenzar? ¿Y de qué forma lo han de iniciar? Lo primero que la Biblia nos enseña es que debe de ser mi pueblo. La Biblia dice: si se humillare mi pueblo, si mi pueblo, amados hermanos, todo avivamiento tiene que comenzar por el pueblo. Tiene que comenzar por el pueblo de Dios. Tiene que comenzar por aquellos que adoran y glorifican su nombre. Tiene que comenzar por aquellos que dicen que le ha conocido. Si mi pueblo, es un llamado directo de parte de Dios a su pueblo. Y aquellos que son pueblo de Dios, para hacerlo, primero tienen que haberlo conocido a Él. No cualquiera es pueblo de Dios. No todos son pueblo de Dios. Es pueblo de Dios el que le ha conocido. Es pueblo de Dios el que le ha aceptado.
Es pueblo de Dios el que ha lavado sus pecados en la sangre derramada por Cristo en la cruz del Calvario. ¿Cuántos han derramado? Aleluya. ¿Cuántos han permitido que la sangre de Jesús le limpie de todo pecado en esta noche? Si usted lo ha permitido, usted pasó a ser pueblo de Dios. Y el llamado de Dios en este versículo va dirigido de una forma directa a su pueblo, a su propio pueblo. Aleluya. ¿Y qué es lo primero? ¿Qué es lo primero que Dios le pide a su pueblo? Él le dice, aleluya, si se humillare mi pueblo, se humillare. Aquí es que está el problema, hermano. Mire por dónde comienza el Señor, aleluya, la clave de un avivamiento en medio del pueblo. Por dónde comienza el Señor a hablarle al pueblo, y que es lo primero que Dios le demanda a su pueblo: que se humille, se humillare, dice la Biblia. Exactamente ese es el problema. Somos demasiado orgullosos para humillarnos. Somos demasiado orgullosos para confesar nuestros pecados. Demasiado orgullosos para reconocer cuando estamos mal y cuando estamos haciendo lo malo ante la presencia de Dios. Yo diría, amados hermanos, que uno de los impedimentos de que realmente un avivamiento pueda gobernar al pueblo es la falta de humillación. La falta de humillación. Y sin embargo la Biblia enseña tanto sobre la humillación. Y la Biblia enseña tanto sobre la altivez de espíritu y sobre la soberbia. Y dice que a los altivos y a los soberbios Dios los derriba, pero que sin embargo Dios le da gracia a los humildes. Sea bendito Dios en esta hora. Y el Señor comienza llamando al pueblo y diciéndole: si se humillare mi pueblo. Amados hermanos, es que no puede haber avivamiento donde no hay humillación. Es que no puede haber avivamiento donde hay altivez de espíritu. Es que no puede haber avivamiento donde hay orgullo espiritual. Es que no puede haber avivamiento donde hayan personas que no estén dispuestos a reconocer la necesidad que tienen de un sacudimiento de parte del Espíritu de Dios en su vida. Alabado sea Dios en esta hora. Es que no puede haber avivamiento, amados hermanos, cuando nosotros, en medio de cualquier falta cometida, antes de correr al altar para pedir perdón, nos cubrimos con un manto de apariencia religiosa y con un manto de apariencia espiritual, dando a demostrarle a todo el mundo que estamos bien, cuando por dentro sabemos que estamos mal. No puede haber avivamiento cuando no hay humillación. Por eso es que Dios comienza, aleluya, este versículo diciendo: si se humillare mi pueblo, oh gloria al Señor, sobre el cual mi nombre es invocado. Mire usted que el llamado va dirigido a personas que invocan el nombre del Señor. Y no todos invocan el nombre del Señor. Va dirigido a gente que le busca. Va dirigido a gente que le sirve. Y lo que el Señor quiere en este versículo es enseñarnos a nosotros a buscarle a Él. Nosotros necesitamos aprender a buscar a Dios, hermano. Bendito sea Dios en esta hora. Y el Señor quiere enseñarnos a buscar a Dios. El Señor quiere enseñarnos a nosotros a servirle a Dios en espíritu y en verdad. Y quiere enseñarnos el Señor cuál es la mejor forma de acercarnos a Él. Cuál es la mejor forma de alcanzar sus promesas. Cuál es la mejor forma de alcanzar su poder. Cuál es la mejor forma de alcanzar la unción. ¿Cuál es la mejor forma de alcanzar la llenura del Espíritu? Y la gente dice: bueno, pues la mejor forma es ayunar, 20 días de ayuno. La mejor forma es orar, 10 horas de oración. Aleluya. Pero mire, hermano, cuando no hay humillación, de nada valen los 20 días de ayuno. Y cuando no hay humillación, de nada valen 10 horas de oración. Y
Y cuando no hay humillación, de nada vale que me sepa la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. El Señor comienza haciéndole un llamado al pueblo, a los que invocan su nombre, y comienza diciendo: si se humillare mi pueblo, sobre los cuales mi nombre es invocado, alabado sea Dios en esta hora. Es un llamado de parte de Dios a la humillación. Yo me he dado cuenta, amados hermanos, que la falta de humillación es la que destruye las vidas cristianas de cientos de creyentes en toda la faz de la tierra. La falta de humillación destruye iglesias. La falta de humillación destruye ministerios. La falta de humillación destruye matrimonios. La falta de humillación destruye a los hijos. La falta de humillación destruye a los seres humanos. Sea bendito Dios en el día de hoy. Es exactamente la falta de humillación la que impide que Dios haga con nosotros lo que a Dios le gustaría hacer. ¿Por qué digo que la falta de humillación, aleluya, destruye a cientos de creyentes en toda la faz de la tierra? Mire, hermano, porque hay miles de personas que aunque Dios les hable, ellos no quieren reconocer que Dios les está hablando. Y eso es falta de humillación. Eso es falta de humillación. Porque hay miles de personas que aunque el Espíritu Santo bregue con ellos, y aún sabiendo ellos que es Dios el que está tratando con ellos, ellos persisten en su forma de vida y persisten en seguir haciendo aquello que Dios los está llamando a dejar. Porque hay miles de personas que Dios les habla, que Dios se les revela, que Dios les enseña, que Dios les señala, que Dios los llama a apartarse, Dios los llama a dejar, Dios los llama a echar a un lado cosas que a Dios le son desagradables, pero ellos persisten en hacer esas cosas. Y cuando nosotros persistimos en hacer lo que Dios nos está llamando a dejar de hacer, eso es falta de humillación. Eso es un espíritu altivo, sea bendito Dios en esta hora. ¿Por qué he dicho, amados hermanos, que la falta de humillación destruye también a los niños? Porque como decía en el mensaje que prediqué sobre los niños en la ciudad de Filadelfia, sea bendito el Señor para siempre, una de las cosas que destruye a los hijos es cuando un padre, después de haber cometido una falta contra él en el hogar, no aprende a reconocer que lo que hizo estaba mal. La gran mayoría de los padres entienden que reconocer ante un hijo cuando se le ha tratado mal, cuando se ha obrado de una forma que no es correcta, aleluya, que le quita la autoridad, le quita parte del gobierno que ese padre tiene sobre ese hijo, y entonces el padre asume una actitud altiva. Pero los niños saben más de lo que usted y yo nos imaginamos. ¿Cuántos adorados hijos de Estado? Y nosotros no podemos subestimar a un niño. La Biblia dice: padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Así que si la Biblia me dice a mí que no provoque a ira a nuestros hijos, lo que la Biblia me quiere decir es que hay cosas en nuestros hijos que nosotros como padres las podemos provocar, sea bendito Dios en esta hora. Y lo que puede evitar que un hijo sea provocado a ira es cuando después que el padre ha asumido una actitud que no es la correcta, el padre venga donde su hijo y le pida perdón. Pero eso es exactamente algo que a muchos padres se les hace difícil. Pedirle perdón a un hijo cuando ya se han dado cuenta de que obraron mal. Sin embargo, forma parte de la humillación. Y yo dije que la falta de humillación es la que destruye a muchos muchachos. Porque mire, hermano, cuando un padre hiere a un hijo, porque hay hijos que hieren a sus padres, pero hay padres que hieren a sus hijos en su forma de hablar, en su forma de tratarles. Cuando un padre hiere a un hijo, pero ese padre viene y le dice: mira, te traté mal, perdóname. Desde el mismo momento que le pide perdón a su hijo o a su hija, comienza en el corazón de ese hijo y de esa hija que fue herido, comienza un proceso de sanidad espiritual. Porque cuando el hijo dice: papi, yo te perdono, la herida ha comenzado a sanarse. Pero cuando el padre no pide perdón, la herida se queda abierta, sea bendito Dios en esta hora. Porque si usted ha herido un hijo, ese hijo que usted hirió necesita perdonarle a usted para que la herida se sane. Pero si usted no pide perdón, la herida se queda abierta.
Y como la herida se queda abierta, se van criando raíces de amargura en el corazón de ese muchacho, de esa muchacha, y a la larga va a haber una rebeldía en ese corazón que se ha de manifestar en contra suya, ya sea cuando sea más adulto, cuando sea más joven, pero siempre toda raíz de amargura y toda herida en algún momento ha de salir para afuera y se ha de manifestar. ¿Qué evita que eso ocurra? La humillación. Mire, hace un par de domingos atrás, yo me acuerdo que yo le gasté una bromita a Keilita en la casa, una broma. Yo siempre estoy bromeando con mis hijos, y le gasté una broma a mi hija. Pero ¿qué pasa? Que cuando yo se la gasté, yo me di cuenta que a ella no le gustó. Entonces me di cuenta por el rostro que puso, porque todo el mundo se rió menos ella. Ella se quedó seria. Pero entonces yo, tratando de salir de la situación, pues insistí en la broma con el propósito de ver si le sacaba la risa que yo le quería sacar. Pero mientras más yo insistía, más seria se ponía. Entonces se rió todo el mundo. Naldito se rió, mi esposa se rió, todo el mundo se rió, menos ella. A todo el mundo le hizo gracia, menos a ella. A ella fue la única que no le hizo gracia. Y se quedó seria, hermano. Y yo insistí de nuevo en la broma. Pero ya era, porque ya yo sabía que a ella no le estaba gustando el asunto. Entonces yo quiero cambiar el aspecto del rostro de ella, que está bien serio. Pero que insistí y se puso más seria. Entonces yo tenía que ir a predicar. Y le dije a Naldito que se iba a ir conmigo, era por la mañana, un domingo. Y le dije, vente, vámonos para la predicación. Y salí y me monté en la guagua. Pero cuando ya rápidamente arranqué la guagua, porque lo bueno de esto es que cuando usted está acostumbrado a dejar que el Espíritu Santo bregue con usted, el Espíritu Santo no pasa tanto trabajo. Y entonces, ya cuando iba en la carretera, el Espíritu Santo me habló y me dijo, la broma que le gastaste a tu hija, a ella no le gustó. Y ya yo sabía que no le había gustado. Y me dice, cuando regreses para atrás le pides perdón. Entonces le digo a Naldito que estaba al lado mío, mira Naldito, el Espíritu Santo me está diciendo ahora mismo que la broma que le jugué a la hermanita tuya no le gustó. Y que cuando vine para atrás le tengo que pedir perdón. Y entonces le digo, chico, pero tú te reíste. La próxima vez que eso pase no se rían. Cuando regresé para atrás de aquel culto, yo dije, bueno, como yo le gasté la broma delante de todo el mundo, pues lo justo es que yo le pida perdón delante de todo el mundo. Así que yo voy a esperar a que salgamos esta noche para el culto, y cuando vayamos en la guagua le pido perdón delante de todo el mundo. Cuando salimos por la noche, que salimos a la carretera, le digo a ella, nena, la broma que yo te gasté esta mañana no te gustó, ¿verdad? Y me dijo, no. Y yo, bueno, pues yo te quiero pedir perdón. ¿Tú me perdonas? Y me dijo que sí con la cabeza, pero yo dije, no, con la cabeza, no con la boca. Alabado sea Dios. Porque es que el perdón tiene que ser confesado, tiene que ser manifestado. Y entonces ella me dijo, sí, yo te perdono. Y yo le dije, pues ahora me da un beso. Y me dio el beso. Y quedamos en paz, rapidito en paz. ¿Cuántos adoran a Dios? Pero cuando usted ofende a un hijo suyo, sea voluntaria o involuntariamente, y usted no asume una actitud de humillación reconociendo que lo que usted hizo está mal, eso provoca la ira en su hijo. Y esa falta de humillación evita que haya paz y que haya tranquilidad en el hogar. Y que el Espíritu Santo pueda tomar el control de nuestro hogar. Y fíjese usted qué lindo es este asunto del perdón. Aleluya. Que yo este testimonio ya lo he dado en unos cuantos lugares. Y los otros días veníamos en la guagua y viene ella y me dice, papi, ¿tú te acuerdas qué fue lo que tú me dijiste aquel día que a mí me estuvo malo? Porque yo no me acuerdo. Y entonces yo me puse a buscar en mi mente y encontré que yo tampoco me acordaba, fíjese. Y digo, bueno, yo no me acuerdo, ¿tú te acuerdas? Y ella me dice, no papi, yo no me acuerdo. Y yo dije, bueno, pues yo tampoco me acuerdo, y seguí como si nada. Pero ese día, cuando estaba predicando en Filadelfia, en el altar, mientras predicaba, Dios me dio una enseñanza por aquello que esta niña me dijo a mí. Cuando ella me dijo, papi, yo no me acuerdo. Fíjese, yo la había ofendido a ella.
Yo le pedí perdón a ella y ahora ella me dice a mí que ella no se acuerda qué fue lo que yo le dije a ella que le ofendió. Y eso me trajo a la memoria, amados hermanos, que la Biblia dice que el Señor toma nuestros pecados y los lanza a la profundidad del mar y nunca más se acordará de ellos. Alabamos a Dios en esta hora. Que el verdadero perdón, amados hermanos, que cuando se perdona la verdad, óigame, lo cierto es que el perdón tiene hasta la capacidad de borrar de nuestra mente la ofensa que alguien nos ha cometido. Oh, gloria a Dios en esta hora. Pero para que eso ocurra, tiene que haber humillación. Y el Señor comenzó este versículo diciendo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Para buscar un avivamiento tiene que haber humillación. Y dijo ahorita, sea bendito el Señor para siempre, los hogares se destruyen por falta de humillación. Los matrimonios se destruyen por falta de humillación. Porque cuando un hombre hace algo que está mal, no lo quiere reconocer. Y cuando la mujer hace algo que está mal, tampoco lo quiere reconocer. Y cada cual se mantiene en una posición altiva. Y cuando el hombre ofende a su esposa, después no quiere pedirle perdón a su esposa. Y la esposa está esperando que el hombre reconozca que lo que hizo está mal. Y la esposa está esperando que el hombre se le acerque y le diga perdóname. Pero hay hombres que son tan machistas que su machismo les impide pedir perdón. Y les impide, aleluya, pedirle una excusa a su esposa. Porque entienden que al hacerlo faltan en su autoridad, en la autoridad, y pierden autoridad. Sin embargo, cuando el hombre no sabe pedir perdón, hermano, cuando el esposo no sabe pedir perdón y la esposa no sabe pedir perdón, más que perder la autoridad, lo que están perdiendo es su matrimonio. Perdiendo su matrimonio. Porque lo que se están sembrando en ese corazón es odio, rencor, rebeldía. Se van acumulando un montón de cosas que algún día van a explotar. Se van acumulando un montón de cosas que son como una bomba de tiempo, que el día que menos usted lo piense, esa bomba de tiempo explota y comienza a expulsar para afuera toda la porquería que se ha guardado en ese corazón. Alabados a Dios para siempre. Y a veces eso se tarda 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 20 años. Hay personas que después de 20 años que han explotado. Y por 20 años han estado guardando ahí, y guardando, 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 hasta que después ha venido a explotar. Amados hermanos, ¿sabe usted cuándo es que se deja de guardar? ¿Y sabe usted cuándo es que el corazón se limpia? ¿Y sabe usted cuándo es que esas cosas se destruyen? La Biblia lo dice, si mi pueblo se humillare. Cuando hay humillación en el matrimonio, cuando el esposo sabe humillarse ante su esposa, cuando la esposa sabe humillarse ante su marido, aleluya, viene el avivamiento, viene el fuego, viene el poder de Dios, y llena la casa, y llena el hogar, y llena la familia. Alabamos a Dios en esta hora. Bendito sea Dios en esta hora. Es la falta de humillación la que destruye hogares, la que destruye cristianos. Escúcheme, la falta de humillación la que destruye iglesias. Iglesias se han destruido por la falta de humillación. Porque cuando, aleluya, algún miembro ha hecho algo malo, no quiere humillarse. Y cuando es el pastor el que lo hace malo, tampoco quiere humillarse. Y lo que se levanta es una guerra. Una guerra a veces desde el altar para abajo, y una guerra a veces desde abajo hacia el altar. Sea bendito Dios en esta hora. Y es la falta de humillación, amados hermanos, la que a veces hace que iglesias que han sido bendecidas por el Señor sean destruidas. Y es la falta de humillación la que en ocasiones impide que ustedes y yo, aleluya, podamos crecer en nuestra vida cristiana. Por eso el Señor, cuando comienza a hacerle el llamado al pueblo, comienza con algo que a muy poca gente le gusta, la humillación. Si se humillare mi pueblo, hermano, aleluya, hay que humillarse para alcanzar la bendición de Dios, y hay que humillarse para alcanzar el poder y la unción del Espíritu. Oh, bendito sea Dios en esta hora. Cuando uno no se humilla, hermano, uno no aprende. Uno no aprende. Yo he aprendido muchas cosas en el Señor, pero yo he tenido que permitirle a Dios que Dios me dé forma a mi vida.
Yo tengo 14 años en el Evangelio y tengo 13 años en el ministerio. Pero el Arnaldo Torres que está parado en este altar no es el Arnaldo Torres que comenzó hace 14 años atrás en Cristo, ni es el Arnaldo Torres que comenzó 13 años atrás a pastorear una iglesia. Yo he cambiado mucho, pero he cambiado mucho a base de humillación. Dios me ha hecho humillarme. Dios me ha hecho pedirle perdón a personas a las cuales yo ofendí. Dios me ha hecho pedirle perdón a mi esposa en momentos en los cuales la he tratado de una forma que no es la más agradable. Dios me ha hecho humillarme ante mis niños, no solamente ante Kelita, sino también ante Naldito y ante Naldi. Y ante Naldito me hizo humillarme cuando Naldito tenía 2 años de edad. Que le pegué en una ocasión de una forma incorrecta y el nene salió llorando para el cuarto y tenía 2 años y no sabía hablar. Y Dios me dijo, ahora vas y te arrodillas delante del nene y le pides perdón. Y el Señor, pero si ese nene no entiende nada de eso. Y el Señor me dijo, aunque el nene no entienda, cuando tú te arrodilles y le pidas perdón, lo que a ti te tiene que interesar es que yo te voy a entender. A base de esta hora. ¿Cuántos años la dije de esta noche? A base de humillación, hermano. Cuando comencé el pastorado, comencé que me quería quedar con el mundo. Pero me quería quedar con el mundo de mala manera. Porque en mi celo, mire, yo tengo un vivo celo por la obra de Dios. Y en el vivo celo que yo tenía por la obra de Dios, comencé a hacer cosas que no debía haber hecho. Pero que cuando yo las hacía, el Espíritu Santo me hablaba. Y cuando el Espíritu Santo me hablaba, yo decía, Señor, voy a tener que humillarme. Entonces, el humillarme comenzó a darme forma a mí como ministro. Hay ministerios que se destruyen por falta de humillación. Hay evangelistas que se destruyen por falta de humillación. Hay pastores que se destruyen por falta de humillación. Hay gente que es destruida por falta de humillación. Sea bendito Dios en esta hora. Yo me acuerdo que en una ocasión se convirtieron unas personas en la iglesia que yo pastoreaba. Eso fue empezando yo mi pastorado. Que lo que tenía en la mano era un majón de más de 500 libras. Y el majón no es malo. Lo que es malo es no saber cómo dar con el majón. Y yo tenía en mis manos un majón de más de 500 libras y vinieron 2 muchachas y se convirtieron en la iglesia. Escuche esto. Vinieron 2 muchachas y se convirtieron en la iglesia. Y todavía no había pasado una semana. Se convirtieron y vinieron al otro día del culto. Y cuando venía la manifestación del Espíritu Santo y comenzaban a avanzar, los hermanos, ellas 2 se reían. Claro está, porque no entendían lo que estaban viendo. Pero a mí me molestaba cuando yo las veía que se reían. Digo, pero ¿qué es lo que se cree de estas muchachas? Y entonces, al otro día vinieron y se reían de nuevo. Y yo ya estaba molesto. Y al tercer día venían de nuevo y se reían. Cuando los hermanos comenzaban a avanzar. Entonces, no tenían ni una semana en la iglesia. Mire lo que es el celo. Pero el celo sin entendimiento. Y entonces yo cogí y las llamé aparte a las 2. Y les dije a las 2, miren, ustedes 2 se equivocaron de iglesia. La iglesia que ustedes estaban buscando no era esta. La iglesia que ustedes estaban buscando es la iglesia católica de este pueblo, que ahí se permite de todo. Y esa iglesia no queda aquí, esa iglesia queda frente a la plaza pública de este pueblo. Así que ustedes mañana no vengan más aquí, porque aquí no se viene a relajar, ni a charlar, ni a reírse de la gente. Mañana se quedan allá. Y no volvieron más a la iglesia. Porque yo mismo las eché. No tenían ni una semana en la iglesia. Como 3 o 4 días. Después, hermano, ¿sabe lo que pasó? Eran unas muchachas jovencitas. Yo creo que una tendría, si acaso, como 14 años y la otra como 15. Al pasar los años, ¿qué ha pasado en la vida de estas muchachas? Las 2 cayeron en el vicio de las drogas. Una de ellas en este momento creo que tiene AIDS y se está muriendo. Una de ellas estuvo presa. Y hoy, después de que han pasado los años, me acuerdo que hace unos cuantos años atrás, cuando yo me acordaba de aquello,
Ya yo no me sentía tan bien como me sentí el día que les dije que se fueran. Sino que aquel día que me acordé de aquello hace unos cuantos años atrás, me tuve que lanzar a llorar en el altar. Y a pedirle perdón a Dios, preguntándome yo, si yo hubiera sido más paciente, más entendido y más sabio, si esas muchachas no estarían en la iglesia en este momento. Y si en vez de una estar con él y presa y envuelta en vicios y acostándose con cuanto hombre se encuentran en el camino, estarían hoy adorando a Dios juntamente con los hermanos en la iglesia. Y después yo me pregunto y digo, Señor, pero si ellas no llevaban ni una semana en la iglesia, y mira cómo yo las traté. El celo, hermano, sea bendito Dios en esta hora, aleluya. Pero aquel día, escúchame bien, porque yo sé que después de esto, aquellas dos muchachas, Dios les ha dado muchas oportunidades, porque Dios siempre da oportunidades a los pecadores. Oh, gloria a Dios en esta hora. Y a ella les ha dado muchísimas oportunidades, y a la que estaba presa le han llevado el mensaje en la cárcel, porque una persona que visita la cárcel me lo ha dicho, que habló con ella en diferentes ocasiones. Pero yo me acuerdo que yo en aquel altar me arrodillé y le dije al Señor, Señor, perdóname, si esta vida está en el mundo por mi culpa, perdóname y ayúdame a ser un mejor ministro, un mejor predicador, ayúdame a tener entendimiento, sabiduría. Mira, hermano, hay ministerios que se destruyen por la falta de humillación, y hay pastores que se destruyen por falta de humillación, y hay evangelistas que se destruyen por falta de humillación, y hay ministerios que se destruyen por falta de humillación. Y hay miembros de iglesia que son destruidos por la falta de la humillación, aleluya. Y hay diáconos que se destruyen por falta de humillación, y hay diáconos que destruyen miembros en la iglesia por falta de humillación. Alabado sea Dios en esta hora. Y el llamado de Dios al pueblo era, si mi pueblo se humillare, alabado sea Dios en el día de hoy. La humillación forma parte esencial dentro de la vida cristiana. A veces usted ve que hay personas que usted le da un cargo en la iglesia, se le sube el cargo a la cabeza, y entonces le quieren pasar por encima a todo el mundo. Alaba, si puede. Aleluya. Y aunque es cierto que todo el que posee un cargo posee también una autoridad que le confiere Dios y el pastor para ejercer su cargo, lo cierto es que nada de lo que se tiene en la obra es para destruir a otros, sino para edificar, para levantar. Y para poder levantar a otro hay que ser humilde. Hay que aprender a humillarse, hay que aprender a pedir perdón. Alabado sea Dios en esta hora. Porque la humillación trae crecimiento a nuestra vida espiritual. La humillación trae crecimiento a nosotros como cristianos. La humillación, óigame, por algo fue que Dios comenzó con la humillación. Porque el Señor nos dijo, si mi pueblo ayunare. Hay gente que dice que lo más importante es el ayuno. Porque el Señor no dijo, si mi pueblo orare. Sino que el Señor dijo, si mi pueblo se humillare. Y entonces escuche esto. Después que el Señor dice, si mi pueblo sobre el cual se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, dice, y orare. Puso la humillación primero y la oración después. ¿Cuántos adoradores en esta hora? Aleluya. Buscando un avivamiento. Primero puso la humillación y después de la humillación entonces dice, y orare. ¿Sabe usted por qué, hermano? Porque la oración no puede ser eficaz si el que la hace no viene a orar en un espíritu de humillación. Alabado sea Dios en esta hora. Se puede orar sin estar humillado. Y para que la oración sea eficaz, tiene que haber espíritu de humillación en aquel que la ejerce. Para que la oración sea eficaz, el que ora tiene que tener una actitud de humillación ante la presencia de Dios. La Biblia nos da el ejemplo de dos personas que estaban orando. Uno decía, te doy gracias. Uno era un fariseo y el otro era un publicano. Y uno decía, te doy gracias, Señor, porque no soy como este publicano. Yo diezmo, yo doy ofrenda, yo. Lo único que le faltaba era la cuerdita, hermano. La cuerdita era lo único que le faltaba para subirlo y para bajarlo. ¿Cuántos adoran a Dios en esta hora?
Un yoyo. Convertido total y completamente en un yoyo. Yo oro, yo ayuno, yo diezmo más que este no, este es un publicano y un pecador. Ese que estaba orando en ese momento era un altivo. Era uno que no reconocía que aunque tal vez tenía esas virtudes, aleluya, las cuales son muy buenas en un ser humano, por más virtudes que tengamos, siempre hay algo en nosotros negativo que Dios desea arreglar. Alabados a Dios en esta hora. Porque aquí nadie es perfecto. Nadie es perfecto. Puede haber alguno que haya crecido espiritualmente más que otro, pero no somos perfectos. Puede ser que yo haya crecido en mi vida espiritual un poco más que usted, pero yo no soy perfecto. Y puede ser que yo tenga algunas cosas buenas y tal vez hasta mejores que usted, aleluya, pero no soy perfecto. Dentro de mí hay cosas negativas todavía que Dios tiene que arreglar, y dentro de usted hay cosas negativas que Dios quiere arreglar. Pero aquel fariseo fue un altivo. Aquel hombre vino a orar sin humillación. El publicano era un pecador, pero el publicano estaba en la actitud del que se humilla. Y la Biblia dice que aquel publicano no se atrevía ni tan siquiera a levantar su cabeza, sino que postrado ante la presencia de Dios se daba golpes en el pecho y decía: ten misericordia de mí, que soy un pecador. Y entonces los católicos, si aquí hay alguno que es católico, pues no le queremos ofender en esta noche, pero sí tenemos que decir esto. Cuando están rezando allá en la iglesia, usted sabe que hay una parte que dicen: por mi culpa, por mi culpa, por mi grandísima culpa. ¿Ah? Y se dan 3 golpecitos en el pecho. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grandísima culpa. Pero siguen iguales. Y al otro domingo tienen que volver de nuevo. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grandísima culpa. Y salen de la iglesia y siguen lo mismo. Y el otro domingo vuelven de nuevo. Por mi culpa y por mi grandísima culpa. Esa es la actitud, aleluya, de una persona que no entiende lo que es la humillación. Leyeron en la Biblia que aquel hombre se daba golpes en el pecho. ¿Cuánto honra a Dios? Y ahora pues ellos le quieren dar no golpes, sino golpecitos para que no le duela mucho en el pecho. Pero tampoco es una humillación, porque la humillación no es una actitud de los labios. La humillación es una actitud del corazón. Y no es que usted se dé 3 golpecitos en el pecho y usted diga: por mi culpa, por mi culpa, por mi grandísima culpa. Es que cuando usted ore, cuando usted hable con Dios, usted derrame su corazón ante la presencia de Dios y haya una humillación sincera de lo más profundo de su ser, reconociendo que usted es nada ante la presencia de Dios, y que usted diga: Padre mío, sin ti yo nada puedo hacer. Alabamos a Dios en esta hora. Y aquel hombre dijo: si se humillare mi pueblo, y dijo: y oraren, aleluya, porque para orar tiene que haber humillación. Y ninguna oración, amados hermanos, será efectiva si no hay humillación. La oración de la cual habla la Biblia es algo más que esa clase de hermosas oraciones tradicionales que a veces pronunciamos. ¿Estaríamos nosotros dispuestos a orar realmente por un verdadero avivamiento, en una oración sincera de humillación? Y entonces, fíjense bien que voy por partes. Dice: si mi pueblo se humillare, oraren, y después dice: y se convirtieren de sus malos caminos. Gloria al Señor para siempre en el día de hoy. Y se convirtieren de sus malos caminos. Eso es un llamado, amados hermanos, a un verdadero arrepentimiento. Porque una creencia fácil nunca será eficaz para poder hacer el trabajo. Estudios bíblicos bien arreglados y oraciones egoístas no sirven para producir nada. No, amados hermanos, aleluya. Nosotros tenemos que dejar de ser pecadores groseros y altamente reprobables, y tenemos que dejar de hacer aquellos pecados que son pecados groseros ante la presencia de Dios, y pecados reprobables ante la presencia de Dios,
Y algunos pecados que hay por ahí que la gente los llama decentes, que son pecados blancos, porque la gente ya hoy a los colores, hasta al pecado hasta le ponen colores. ¿Cuántos adoran a Dios en esta hora? Ahora hay pecados blancos y pecados negros. La gente deja de hacer los negros y sigue haciendo los blancos. Lo que pasa es que desde el mismo momento que lo hacen, deja de ser blanco y se convierte en negro. ¿Cuántos adoran a Dios en esta hora? Aleluya. Y la gente se pasa excusando su pecado. Y antes a las cosas malas se les llamaba pecado, ahora se le llaman errores. Entonces, antes una persona adulteraba y se decía, fulano adulteró. Ahora se dice, fulano cometió el error de salir con una mujer que no es su esposa. Ya no es pecado, ahora es error. Antes una mujer pecaba en adulterio y se decía, fulana adulteró. Ese es el nombre. O fornicó. Ahora no, ahora es fulana cometió un error. Cometió el error de acostarse con un hombre que no es su marido. ¿Cuántos adoran a Dios en esta hora? Entonces ahora al pecado se le cambió el nombre. Ya no es pecado, ahora es error. Suavizando las palabras para que la gente se le haga más fácil sobrellevar el evangelio. Pero sin embargo, Dios, amados hermanos, dice, aleluya, si se humillara mi pueblo y oraren, aleluya, y el Señor dice, y se convirtieren de sus malos caminos. Un llamado a una conversión sincera, hermano. Un llamado a dejar la hipocresía religiosa y a permitirle al Espíritu Santo transformar nuestra vida. Porque el que se ha convertido de verdad es nueva criatura en Cristo, para el cual las cosas viejas pasaron y todas vienen a ser hechas nuevas. Alabamos a Dios en esta hora. Pero no todo el que está en la iglesia es convertido. Y no todo el que tiene una Biblia es convertido. Y hay gente que levanta la mano sin ser convertido. Y hay gente que grita gloria a Dios sin ser convertido. Y hay gente que dice aleluya sin ser convertido. Y hay gente que alaba sin ser convertido. Y hay gente que canta sin ser convertido. Y hay quien aplaude sin ser convertido. Pero la Biblia dice, si se convirtieran de sus malos caminos. Alabamos a Dios en esta hora. Buscando un avivamiento. Un llamado de parte de Dios para que aquel que todavía no es convertido se convierta de verdad. ¿Cuántos pueden adorar su nombre en esta noche? Somos hechura de Dios, dice la Biblia. La iglesia es la obra maestra del Señor. La Biblia dice que el Señor perfeccionará su obra hasta el fin. Y perfeccionar significa que Dios está dispuesto a darle a su obra los toques finales. Los toques que usted necesite, que Dios le dé. Él está dispuesto a dárselos. Para que usted sea en la mano de Dios lo que Dios quiere que usted sea. Pero para eso, usted tiene que humillarse. Y usted tiene, aleluya, que estar dispuesto a convertirse de verdad. Jeremías en el capítulo 31, verso 18 de su libro dice, conviérteme y seré convertido. Y le hace un llamado a Dios para que Dios mismo lo convierta. Gloria a Dios que estaba. Y le dice, conviérteme Jehová y seré convertido. Gloria al Señor, a su nombre, gloria. Y la Escritura dice, si se convirtieren de sus malos caminos. Porque a veces hay malos caminos dentro del pueblo. Hay personas que han tomado por el camino equivocado. Que se ha tomado por el camino que no es. Sépalo la iglesia o no lo sepa. Sépalo el pastor o no lo sepa. Sépalo el evangelista o no lo sepa. Sépanlo los hermanos o no lo sepan los hermanos, sea bendito Dios en esta hora. Pero hay un Dios en el cielo que todo lo sabe. ¿Cuántos adoran a Dios?
A ese no se le escapa nada, ese lo sabe todo, ese lo ve todo, ese lo entiende todo, ese está al tanto de todo. Y ese que lo ve todo, que lo sabe todo, que lo entiende todo, que ha visto todo, le llama a su pueblo y le dice: si se convirtieren de sus malos caminos, un llamado a conversión. Aleluya. Hermanos, nosotros tenemos que entender que Dios desea un pueblo que esté realmente avivado, pero que eso tiene un proceso, que es el proceso que la Biblia nos está enseñando a nosotros en esta noche. Si se humillara mi pueblo, primero humillación. Hay personas que ya no son los mismos de antes, pero no quieren reconocerlo y van cuesta abajo, cuesta abajo. Van por la barranca ahí, cayendo van. Y en el camino hay unos arbolitos que si tiran la mano se pueden agajar de ellos, pero todavía ellos no han decidido tirar la mano. Ellos siguen cayendo y no quieren agajarse de lo que Dios les da. Mire, hermano, yo quiero que usted me ponga mucha atención. Yo no sé cómo nosotros, siendo cristianos, le podemos permitir al diablo que el diablo haga con nosotros lo que a él le dé la gana y que nos derribe en nuestra vida de 9 años. Yo no me puedo olvidar de eso, de lo que yo fui. Desde la edad de 9 años un alcohólico. Desde la edad de 15 un adicto a las drogas. Viendo demonios por donde quiera. Viendo demonios en mi cuarto. Demonios que se me aparecían. Demonios que me hacían tirarme a la calle a las 2, a las 3 de la madrugada, que no me dejaban dormir. Sin paz en mi casa, sin paz mi padre, sin paz mi mamá, sin paz nadie. Y la Biblia dice, aleluya. Y yo quiero que ustedes pongan atención porque yo siento que el Espíritu de Dios está hablando con esta palabra. Aquí hay gente que están ya casi al otro lado ya, que están calladitos ahí, pero que ya no son lo que antes eran. Shakara Mashenda, Kima, Suhabaya, Saya, Shira. Ya no son lo que eran y están callados ahí y nadie lo sabe, pero lo cierto es que ya no pueden orar y cuando se arrodillan ya no hay unción para la oración y no hay unción para el ayuno y están viniendo a la iglesia casi por un esfuerzo ahí, por una batalla terrible y a lo mejor han dicho: este es el último día que voy a la iglesia y no vuelvo más. Mira, antes de hacer eso, acuérdate de dónde Dios te sacó, porque acuérdate que la Biblia dice que mejor es no haberlo conocido que después de haberlo conocido volverse atrás. Alabado sea Dios en esta hora. Shalai Samasohaba. Dice la palabra: mejor es no haberlo conocido. Mejor están, hermanos, los que nunca han conocido la luz del evangelio, que aquellos después de haberlo conocido han vuelto atrás del santo mandamiento que una vez les fue dado. Alabado sea Dios en esta hora. Mejor les fuera no haberlo conocido, dice la Biblia. Mejor le fuera no haberle conocido, porque dice la Biblia, aleluya, su postrer estado, su último estado, vendrá a ser peor que el primero. Ahora yo quisiera que usted pensara en esta noche, cómo usted estaba cuando Cristo lo salvó, y después piense en una vida peor que esa. Yo, Arnaldo Torres, yo pienso en que yo era un adicto, yo era un alcohólico, que mi papá me había botado de mi casa, que había estado durmiendo en la plaza pública de mi pueblo. Y después que recopilo todos los datos sobre mi vida pasada, me pongo a pensar y digo: ¿y cómo será una vida peor que esta? Y entonces digo: pero ¿será posible que haya una vida peor que la que yo viví? Si para mí lo que yo viví fue lo peor que se pudiera haber vivido sobre esta tierra. Y sin embargo la Biblia dice que al que se aparta del Señor le espera una vida peor, mucho más mala que la que viviste, mucho peor que lo que estuviste cuando Cristo te alcanzó. Ay, 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 mire, hermano, entonces hay que abrir nuestros ojos y no permitirle al diablo. La Biblia dice: si se humillara mi pueblo antes de correr al mundo, es mejor correr al altar llorando y gritar y pedir perdón y pedir misericordia y humillarse. Alabados a Dios en esta hora. ¡Ay, y convertirse! ¡Si se convirtiera mi pueblo! Dice la palabra. ¡Aleluya! Un llamado de parte de Dios a la conversión.
de su propio pueblo, si se convirtieren de sus malos caminos. Yo te pregunto a ti esta noche, ¿cómo está tu mente? ¿Cómo está tu mente? ¿Tienes una mente limpia? Dios está hablando aquí en este lugar. ¿Tienes una mente limpia? ¿Tienes una mente convertida? ¿O tienes una mente llena de pensamientos de adulterio, de pensamientos de fornicación, de pensamientos de lujuria? Shalom Ashenda. ¿Está tocando el adulterio a las puertas? Shalom Ashenda. Y cuando el adulterio toca las puertas, se te encrespa la carne. ¿Está tu mente limpia en esta noche? ¿Está tu mente llena del pensamiento de Dios? Porque la Biblia dice que el que ha aceptado a Cristo tiene la mente de Cristo. Y si tú y yo tenemos la mente de Cristo no guarda pensamiento de adulterio, y la mente de Cristo no guarda pensamiento de fornicación. La mente de Cristo es una mente nueva puesta en una mente vieja, es una mente espiritual colocada en una mente carnal, es una mente dada para gente convertida, transformada por el Espíritu de Dios en su vida. Oh, cuántos de los aplausos a Dios en esta hora. ¿Cómo está tu mente? ¿Cómo está? Shalom Hashem aquí Basuatai. ¿Cómo está tu mente? Si se convirtieren de sus malos caminos, dice la Biblia. Y le está haciendo el llamado a su propio pueblo. El llamado a su propio pueblo, si se humillaren y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos. ¿Cómo está tu mente? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu corazón? Aleluya. Nosotros, amados hermanos, tenemos que entender que Dios quiere tratar con nosotros. Pero para Dios tratar con nosotros, Él espera que nosotros primero estemos dispuestos a humillarnos ante la presencia de Él. Si la gente no cambia, no es porque Dios no desea cambiarlos. Dios quiere, desea y puede cambiar a todo aquel que arrepentido se acerca ante Él. Entonces el que no cambia no es porque Dios no quiera cambiarlo. El que persiste en su pecado no es porque Dios no se lo quiera quitar. Lo que pasa es que hay cosas que a la gente le gustan. ¿Ah? Hay cosas, hermano, que la gente no los quiere abandonar porque les gustan. Yo me acuerdo que en una ocasión yo tuve una batalla en la iglesia con una hermana que tenía un demonio de adulterio terrible. Por años estuve bregando con ella, por años. Creo que estuvo en nuestra iglesia como 3 o 4 años, no me acuerdo cuántos años estuvo, pero por varios años estuve bregando con ella. Y un día Dios me habló. Y Dios me dijo, mira, por más que tú la ayudes, yo no la puedo cambiar. ¿Y sabes por qué no la puedo cambiar? Señor, ¿por qué? Me dijo, porque a ella le gusta lo que hace. Y como a ella le gusta lo que hace, ella no está dispuesta a abandonarlo. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta, hermano? Cuando a usted le gusta una cosa, usted no está dispuesto a abandonarlo. La gente se dispone a abandonar una cosa cuando ya le es repulsivo, cuando ya no les atrae, cuando ya están cansados del pecado, sea bendito Dios en esta hora, cuando ya se sienten hastiados, cuando se sienten enfangados, aleluya. Pero hay gente que el pecado les agrada. Hay personas que les agrada lo que la carne está practicando y como les agrada no lo evitan. ¿Sabe usted que hay gente que cae en pecado porque ellos mismos buscan el pecado? Se acabaron las alabanzas, hermano. Aleluya. Vamos a tener que volver a cantar Somos sus manos para que
Se mueve el poder de Dios. ¿Ah? Pero, amados hermanos, hay personas que sencillamente no pueden abandonar lo que hacen porque no están dispuestos a hacerlo. Y aunque con la boca dicen que lo van a hacer, en su corazón hay una actitud todavía que se apega hacia lo que están haciendo. Hay gente que no pueden dejar de tomar licor. ¿Por qué? No porque Dios no le pueda quitar el licor. Si Dios ha cogido un adicto a droga de 20 años de adicción a droga y se ha venido a un altar ese adicto que lleva 20 años inyectándose heroína por sus venas y ha venido al altar y ha llorado y se ha arrepentido y el mismo día no ha tenido que usar más droga. Sin ir a centro de rehabilitación ni nada, solamente porque se rindió a los pies de Jesucristo y le abrió su corazón y le dijo a Jesús, Jesús, aleluya, mete tu mano en mi corazón y quita lo que te desagrada. Eso es convertirse a Cristo. La Biblia dice, si se convirtieren de sus malos caminos, alabados a Dios en esta hora. Es gente que se convierta, hermano, gente que se convierta, que conviertan su vida completa. Si usted convierte una parte de su vida, una parte cambia. Y si no convierte la otra parte se queda igual. Y entonces hay personas que le dicen a otros, no te preocupes, que Dios lo hace poco a poco. Dios lo hace poco a poco porque no lo puede hacer el mismo día. Entonces a mí me pudo librar de una vida de alcoholismo y de adicción a droga el mismo día, aleluya, que llegó a mi corazón, y a otras personas tiene que echarse hasta 3 meses en quitarle el cigajillo. ¿Ah? Y a otras personas tiene que echarse 5 meses en quitarle el jón. Poco a poco. Pero no es, amados hermanos, que Dios lo hace poco a poco. Es que los que lo hacemos poco a poco somos nosotros. Dios no, Dios lo puede hacer el mismo día, la misma hora. Dios lo puede hacer en un segundo si usted convierte sus malos caminos a Él. Alabado sea Dios en esta hora. Lo puede hacer Dios todo en un segundo, hermano. Pero cuando es poco a poco, no es porque Dios no puede hacerlo rápido, es porque usted se lo va dando poco a poco. Y como usted se va entregando poco a poco, pues Él cambia lo poquito que usted le entrega. Sea bendito Dios en esta hora. Y hay gente que después de 20 años de convertido, hay cosas que el Señor todavía no se las ha podido quitar, porque todavía no se las han querido entregar. Oh, gloria a Dios en el día de hoy. Pero el que tiene problemas con el adulterio y con la fornicación y con otras cosas más que son pecados ante la presencia de Dios, abre su corazón y le dice al Señor, Señor, yo quiero convertirme de mis malos caminos. Mete tu mano aquí, saca la basura, saca la cucaracha, como dice el pastor, saca los 100 pies, saca la guava, alabado sea Dios en esta hora, saca la basura, sácala, alabado sea Dios. Si se convirtiere, dice la Biblia, de sus malos caminos, renuncio al pecado, renuncio a lo que no te agrada, renuncio a lo que no es tuyo, renuncio a la maldad. Aquí estoy. El diablo quiere destruirme, el diablo quiere volver a tirarme atrás, pero no, diablo no, yo sé de dónde Cristo me sacó, no volveré atrás, no doy un paso atrás. Diablo, maestro, aquí estoy. Oye, somos baja, conviérteme de mis malos caminos a su nombre. Y la Soraya Soja, la basura Soja. Aleluya. La Biblia es clara. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieran de sus malos caminos, ¿qué pasará? Dice la Biblia, entonces yo iré desde los cielos. Aleluya. Shalom Hashem Dalaya. Escúchalo, hermano. Solamente entonces oiré desde los cielos. Si se humillaren, aleluya. Si se humillaren, si oraren, si se convirtieren, mire usted, 3 cosas: humillación, oración, conversión. Si se humillaren y oraren
y se convirtieren de su mal camino, dice la Biblia, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados. Qué lindo es Dios, hermano. Qué lindo es Dios. La Biblia dice que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan a un arrepentimiento. No hay gozo en el Señor cuando tiene que castigar a un pecador. No se goza a Dios cuando cuando una persona va al infierno. No se goza a Dios cuando una persona cae de su gracia. Lo que Dios quiere es perdonar. Siempre ha estado dispuesto a perdonar. Siempre ha tenido un corazón perdonador, aleluya. Dios siempre ha sido misericordioso. Hay que darle gracias a Dios por su misericordia, hermano. Si Dios no fuera misericordioso, ¿dónde estaría el hombre en este tiempo? Si Dios no fuera misericordioso hace miles de años atrás, que esta tierra completa, con todo ser humano, el diluvio se lo hubiera llevado. Pero si en esta noche hay hombres y mujeres aquí, si hay gente sobre este mundo, es porque en la misericordia que tenía, Dios contempló a un hombre llamado Noé, y aún sabiendo Dios que después el mundo se tornaría nuevamente pecador, vio a Noé y dijo, a este yo no lo puedo destruir con los demás. Y el único que era justo era Noé o yo. Noé era el único justo, Noé. La Biblia no dice que la esposa de Noé era justa, ni dice tampoco que los hijos de Noé eran justos, era Noé. Pero él lo salvó a él, a su esposa y a sus hijos, porque él es misericordioso. Y él dijo, si dejo a Noé solo en la tierra, ¿qué voy a hacer? Tendrá que prepararle otra mujer. Y no podía hacerlo tampoco, ¿por qué? Porque Noé estaba en una naturaleza adámica, una naturaleza caída, y si Dios preparase otra mujer para Noé, iba a ser una mujer sin naturaleza adámica. Fíjate qué cosa. Iba a haber un contraste, entonces no se podía. Había que salvarle a la mujer para que Noé no se quedara sin esposa. Y salvarle a los hijos para que no lloraran los hijos, sea bendito Dios en esta hora. Y para que los hijos no se quedaran solos, había que salvarle a la esposa de los hijos también. ¿Cuántos adoran a Dios el día de hoy? Es que Dios es misericordioso, aleluya, alabado sea Dios. Amado hermano, amada hermanita, agárrate de la misericordia de Dios en esta noche, que la Biblia dice, si mi pueblo se humillare y orare y se convirtiere, yo iré desde los cielos y perdonaré su pecado. Alabado sea Dios en esta hora. Dios está dispuesto a perdonar el pecado. Aleluya. Hay misericordia y Él perdona cuando confesamos nuestros pecados y nos apartamos de ellos. Aleluya. Dice, y sanaré sus tierras. Eso implica bendición, hermano. Sanaré sus tierras. Primero habló, todo lo que habló anteriormente, esa parte era espiritual. Todo tenía que ver con cosas espirituales. Si se humillaran, eso es algo espiritual. Y oraran, eso es espiritual. Si se convirtieran de su mal camino, eso es espiritual. Entonces, yo iré desde los cielos. Y perdonaré su pecado, eso es espiritual. Y sanaré su tierra, ya ahí, eso es material. ¿Cuántas adoran a Dios? Señal de que Dios no solamente está atento a nuestra vida espiritual, sino también a nuestra vida económica, a nuestra vida material. Y señal de que Dios nos quiere bendecir tanto en lo espiritual como también en lo económico y en lo material. Pero que hay un proceso. Primero tiene que haber humillación, después tiene que haber oración, tiene que haber conversión, arrepentimiento, lágrimas, llanto, dolor por haber ofendido a Dios, derramar nuestro corazón ante la presencia de Él. Y si mi pueblo se humillare, y si mi pueblo orare, y si mi pueblo se convirtiera en su mal camino, yo iré desde los cielos, aleluya, yo perdonaré sus pecados y yo sanaré su tierra. Bendito sea Dios en el día de hoy. Yo le bendeciré, yo derramaré bendición hasta que sobreabunde. Sea bendito su nombre. Y amados hermanos, aquellos que están orando y que están buscando un avivamiento, bueno les sería comenzar por la humillación primero y comenzar a buscar en su corazón si hay alguien a quien han ofendido y todavía no le han querido pedir perdón. ¿Ah? Vamos a comenzar por la humillación.
Ay, Señor, derrama un avivamiento. Ay, Señor, avívame. Bueno, si queremos que Dios nos avive, vamos a empezar por la humillación. Busca, habrás ofendido a alguien y todavía no le has pedido perdón. Habrás ofendido a tu esposa y todavía ella está esperando que tú vayas donde ella y le pidas disculpas. Habrás ofendido a tu esposo y todavía no has pedido perdón, sea bendito Dios en esta hora. Habrás ofendido a tus hijos, habrás ofendido, aleluya, a algún hermano de la iglesia, habrás ofendido a alguien y todavía no has pedido perdón. Hasta que no te humilles, no pidas avivamiento, porque el avivamiento llegará cuando llegue la humillación, y el avivamiento llegará cuando haya un pueblo que ora, y que el avivamiento llegará cuando nos convirtamos a nuestros malos caminos y nuestro corazón sea totalmente traído ante la presencia de Dios para que Dios haga con él lo que quiera. El avivamiento llegará cuando pidamos perdón ante la presencia de Dios por las cosas malas que hemos hecho, porque cuando nos humillemos, cuando oremos y cuando traigamos nuestros pecados al altar para que la sangre de Cristo los limpie, la Biblia dice: oiré de los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré la tierra. Alabados a Dios en esta hora. Viene el avivamiento cuando el pueblo se humilla. Llega el avivamiento cuando después de la humillación hay oración. Llega el avivamiento cuando después de la humillación y de la oración hay un pueblo que sabe pedir perdón por lo malo que ha hecho. No puede haber nada de eso, hermano, si no hay lo otro, porque esto es como una cadena que tiene muchos eslabones y una cosa va llevando a la otra. Esto es como una escalera que hay que subirla escalón por escalón, y subiéndola escalón por escalón podemos llegar a la cima facilito, porque el Señor dijo que su yugo era fácil y ligera su carga. Nosotros somos los que le hacemos más pesada de la cuenta, porque cuando hay algo malo en mí yo digo: no, yo no voy a pedir perdón, ya estoy haciendo la carga pesada. Es fácil, pero ahora yo le estoy poniendo libras de más. ¿Cuántos adoran a Dios de esta hora? Y cuando yo vengo y hago un pecado y después lo escondo y no me arrepiento, porque Dios ha hecho provisión para que aquel que peca se pueda arrepentir. La Biblia dice que abogado tenemos en el cielo a Jesucristo el justo. Él es nuestro abogado en el cielo. Y si usted hace algo malo ante la presencia de Dios, usted se da cuenta y viene al altar y llora y se arrepienta: Señor, no lo haré más, te lo prometo, Dios mío, perdóname, me arrepiento. Y allá entra el abogado, rápidamente entra en acción. Y dice: Padre, yo derramé mi sangre por él en la cruz del Calvario, y la sangre de Cristo te limpia de todo pecado. Gloria a Dios en esta hora. Pero cuando la persona, amados hermanos, persiste en lo que hace y entonces no se arrepiente, Cristo dijo que su yugo era fácil y ligera su carga, pero cuando ya la persona no se arrepiente, a ese yugo fácil y a esa carga liviana, entonces le empieza a poner libras. Y como pesa el pecado, hermano, como pesa el pecado. Mire los pecadores que cuando caminan por la calle caminan cabizbajo. Mire, casi todos los pecadores en la calle cuando caminan así, mirando para el piso. Es la carga que llevan que no le permite levantar la cabeza. ¿Cuántos hablan de la Biblia del día de hoy? Es que el pecado pesa. Y Cristo dijo: mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pero cuando una persona comienza a esconder cositas, ya la carga se le empiezan a colocar libras y la carga se pone pesada. Pero cuando la persona hace lo que la Biblia dice, le quita todas las libras a la carga, todo lo que tiene de más se lo quita, y entonces siente ese alivio. Gloria a Dios para siempre. Cuando yo vine a Cristo yo sentí ese alivio, y yo caminaba cabizbajo, y después que vine a Cristo pude levantar mi cabeza y mirar a todo el mundo a los ojos. ¿Cuántos adoran a Dios en el día de hoy? Mire, la gente hasta cuando hace algo malo no puede mirar a uno ni a los ojos, hermano. ¿Lo alaba? Si puede. Esconden la mirada como tratando de esconder lo que hicieron. Sea bendito Dios en esta hora. Tienen miedo de que una mirada delate. Tienen miedo de que una mirada hable. Tienen miedo de que una mirada revele lo que han hecho y lo que llevan escondido por dentro. Sea bendito Dios en el día de hoy. Y por eso es que la persona cuando practica algo malo, aleluya, tiene que bajar su cabeza,
porque tiene miedo a que una mirada que revele que hay algo escondido dentro de su corazón. Oh, pero cuando la sangre de Cristo los limpia, y cuando nos humillamos y oramos y nos convertimos de nuestros malos caminos, podemos mirar a los hombres cara a cara y mirarlos a los ojos atentamente. No hay nada que esconder, no hay nada que tapar, porque la sangre de Cristo lo ha quitado. Póngase de pie en esta hora, alabamos a Dios en el día de hoy. Si se humillare mi pueblo y orare, aleluya, y se convirtiere de su mal camino, yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y qué lindo es darle al Señor la oportunidad, la maravillosa oportunidad de comenzar a buscar ese avivamiento, humillándonos ante la presencia de Dios. Todo comienza con la humillación. Después de la humillación viene el resto. La oración es más fácil cuando uno se humilla. La conversión de aquellas cosas negativas en nosotros ante la presencia de Dios es más fácil cuando uno se humilla, pero comenzamos con la humillación. Si usted quiere humillarse en esta noche, el altar está aquí abierto para que usted lo haga.